les voy a hablar de patología de oído externo y oído medio. Vamos a partir por la patología del oído externo, las cuales se dividen, déjame un segundo, déjame quitar esto que no veo, dame un momento. Ahí sí, ya. Las cuales se dividen en patologías que son inflamatorias, malformaciones, tumorales, traumáticas y otras misceláneas, ¿ya? Dentro de las inflamatorias, que son las más frecuentes y de las que voy a hablar, están las no infecciosas y las infecciosas, ¿ya? Dentro de las no infecciosas, lo que ustedes se van a encontrar más en la consulta o que los pacientes se quejan mucho es la primera, que es la dermatitis o el eczema, ya que son pacientes que te dicen que les pica mucho el oído y se ve un conducto auditivo que está reseco y generalmente solamente requiere hidratación, ¿ya? Solamente voy a hablar de eso porque no es más importante. Lo que es más importante son las infecciosas, ¿ya? Dentro de las infecciosas tenemos todo lo que está ahí en la lista y les dejo ese recuadro para que después ustedes lo lean con atención. Pero nos vamos a dedicar hoy día a principalmente las infecciosas, ¿ya? Vamos a partir por la otitis externa. La otitis externa se subdivide en las otitis externas que son localizadas y la otitis externa difusa. Dame un momento. Algo pasa. Dame un momento. Ya. Entonces dijimos localizadas y difusas, ¿ya? La localizada principalmente es bacteriana y las difusas están las bacterianas, micóticas, las virales y dentro de esta categoría vamos a encontrar la necrotizante o antiguamente llamada maligna. La otitis externa localizada es, vulgarmente, es un grano, una espinilla en el conducto auditivo externo y ustedes lo van a ver así, lo van a ver como un furúnculo, un aumento de volumen, el cual el paciente se va a quejar de dolor y es un dolor muy localizado que ustedes van a hacer la otoscopía y van a ver ese aumento de volumen que es muy externo, ¿ya? El patógeno es el Staphylococcus aureus y el tratamiento generalmente solamente antibiótico tópico, ¿ya? Como la mupirocina tópica, porque tiene que ser contra el estáfilo, mupirocina, ¿ya? Y cuando está muy aumentado de volumen y muy fluctuante, ya requiere un drenaje. Dentro de la otitis externa difusa, que es lo más frecuente y por lo que más van a consultar los pacientes que ustedes deben manejar y lo deben diferenciar de una otitis media aguda, ¿ya? Que se cae mucho en eso, es la bacteriana, ¿ya? Que es el swimmer's ear. Y el antecedente que les va a decir el paciente, que les duele el oído, que el oído les está supurando y habitualmente tiene un antecedente de haberse metido en alguna piscina que estaba sucia, en algún estanque, o a veces no está ese antecedente y si ustedes les preguntan si es que usan cotonito, sí, se manipulan el oído, se meten cotonito, se meten distintas cosas en el oído. Entonces, esto es lo más frecuente que ustedes van a encontrar en la consulta, ¿ya? Y por eso tienen que tenerlo muy presente que esta otitis externa es causada por pseudomonas, ¿ya? Y el manejo es con gotas, no es con antibiótico oral, no es con amoxicilina, ¿ya? Lo digo al tiro porque los otorrinos nos llega mucha consulta con ese error, ¿ya? Entonces hoy día lo vamos a aprender muy bien y eso no les va a pasar nunca. La clínica del paciente, dolor, supuración, no siempre va a estar presente la supuración, a veces te dicen solamente que lo sienten húmedo, pero sí les duele, ¿ya? Y en el examen físico va a tener un dolor a la tracción del pabellón auricular o a la compresión del trago y van a tener una sensación de oído tapado. Pueden tener una hipoacusia conductiva porque el oído o va a estar muy edematoso cerrando el conducto o también va a tener otorrea, ¿ya? El tratamiento, como lo dije, gotas, gotas, ¿ya? Como es causado por pseudomonas, el tratamiento es con ciprofloxacino en gotas y habitualmente necesitamos que también tenga corticoides, ¿ya? Para desinflamar el conducto. Se ve así como en la foto. Ya la segunda foto, que está tremendamente estenosado el conducto, eh, en pacientes que son inmunosuprimidos o que en verdad no se ve nada, nada, nada del lumen o ya han usado tratamiento tópico sin respuesta, uno puede pensar en dejar ciprosistémico. Eh,
10% de la población ha tenido al menos algún episodio, habitualmente es unilateral, más frecuente en traumas locales, lo expliqué, los cotonitos, en los pacientes que usan audífonos o los conductos que son muy estrechos y sobre todo las personas que son muy atópicas, ¿ya? Eh, Así se ve la otitis externa difusa bacteriana. Pero también tenemos la micótica, que es un 10% de las otitis externas y son habitualmente causadas por Aspergillus o por Cándida. Y esto ustedes en la otoscopía se van a dar cuenta inmediatamente qué hongo es. La primera foto, donde se ven hifas negruzcas, suele ser el Aspergillus. Y la segunda foto, que ven algodón, es como si el paciente se hubiese metido un algodón en el oído, se ve así tal cual en la foto, es cándida, ¿ya? Para términos de tratamiento no varía mucho, generalmente son sensibles a los mismos antimicóticos, ¿ya? Pero la clínica del paciente es mucha picazón, los hongos pican mucho, ¿ya? Y tienen el oído tapado, también les duele, a veces no es tanto dolor, y suelen a veces también estar esta infección concomitante con otorrea bacteriana, ¿ya? Para que lo tengan presente en el manejo, que uno va a dejar gotas antimicóticas y el tratamiento de una otitis externa micótica es por 14 días, ¿ya? Y limpieza bajo microscopio. El otorrino debe lavar, debe aspirar, debe limpiar, ¿ya? Entonces, si a ustedes les llega una otitis externa que ustedes ven así, eh, uno podría hacer un lavado bastante cuidadoso con suero fisiológico estéril. ¿Por qué? Porque tú no sabes si la membrana timpánica está perforada o no, ¿ya? Ustedes deben saber que cuando hay antecedentes de un tímpano perforado, ustedes no van a hacer un lavado de oídos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven este conducto con todas esas hifas y le dejan al paciente las gotas sobre esas hifas, a ese paciente no se le va a pasar la otitis externa micótica, ¿ya? Entonces, si ese tímpano estuviese perforado, uno puede hacer un lavado suave con suero fisiológico estéril si no tienen la posibilidad de que lo vea un otorrino rápido, ¿ya? Si hay posibilidad de que lo vea el otorrino rápido, no toquen el oído y nos mandan a nosotros porque debemos limpiar para dejar las gotas. Insisto que si no se limpia y uno deja las gotas ahí, no va a andar ese paciente. Se ve frecuentemente en pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, eh, o cuando han usado por mucho tiempo gotas con corticoides. Y en el otro grupo está la otitis externa necrotizante o otitis externa maligna, que es un cuadro grave que hay que ponerle ojo y hay que saber cuándo sospecharlo porque esto requiere una derivación urgente, rápida, a la urgencia con hospitalización, ¿ya? ¿Qué es esta otitis externa? La otitis externa es una osteomielitis de la base de cráneo, ¿ya? Es una infección que es invasiva y que invade el hueso temporal. Es causada por la pseudomona, que habitualmente es una pseudomona que es resistente a ciprofloxacino. Se da principalmente en los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes diabéticos mal controlados, tiene una alta mortalidad y la clínica se presenta generalmente es una otitis externa que no cede con el manejo. Entonces ustedes van a hacer la otoscopía y lo van a ver como una otitis externa difusa bacteriana. Van a ver el caedematoso, lo pueden ver con otorrea, o a veces, disculpen, incluso pueden haber un tejido de granulación, o sea, van a ver como pólipo o granulación en el conducto. Y el paciente les va a contar que ha consultado 800.000 veces, que le han dejado muchas gotas, que incluso le han dejado antibióticos, que le han dejado ciprofloxacino oral, y el paciente no responde, inmunosuprimido, lo deben sospechar inmediatamente y derivarlo inmediatamente, ¿ya? Se debe hacer un estudio con imágenes. Antes se decía que había que hacerlo con tecnesio 99 para ver la actividad osteoblástica, el seguimiento con galio 67 para ver la reacción inflamatoria, pero la verdad es que actualmente con el escáner de oído sin contraste y la resonancia con gadolinio es suficiente para poder ver si es que hay un compromiso del hueso. ¿Cómo se presenta esto? El paciente va a empezar a comprometerse los pares craneales, o sea, el paciente va a empezar con una parálisis facial, se va a empezar a alterar el noveno par, el 11, el 12, todos los de la base de cráneo, ¿ya? Entonces, por eso es una patología tan grave. Y cuando ya hay alteración de los pares craneales, ya tiene un peor pronóstico. El tratamiento es hospitalizado con ceftazidima endovenosa por 6 a 8 semanas, ¿ya?
Y ahí está lo que les dije, parálisis del facial, del noveno, del décimo, 11 y 12, que es un pésimo pronóstico, y ya cuando compromete senos venosos, todo, ya el paciente fallece, es grave. 75% de los casos tiene parálisis facial. ¿Por qué pasa esto? Porque en estos pacientes se disemina la infección, la otitis externa se disemina por las fisuras de Santorini, que son esos espacios del hueso, que es espacio que todos tenemos anatómicamente, y por ahí se empieza a diseminar la infección. Y por último, la otitis externa difusa viral. No se ve mucho, pero hay que tenerla en cuenta. Está la meningitis bulosa, que es cuando tú ves que al paciente le duele, siente el oído tapado y tú ves un conducto que no está muy alterado, es un conducto que no está edematoso, no vas a ver otorrea, puede estar un poco eritematoso y en la membrana timpánica vas a ver una bula y se ve una bula así hemorrágica. El resto de la membrana timpánica solamente un poco eritematosa, ¿ya? Antes se creía que, y se le echaba siempre la culpa, que era por Mycoplasma pneumoniae, y ahora ya se ha visto que en cualquier contexto de ira, puede ser por rinovirus u otro virus, se puede producir esto. Y el manejo es con analgesia, obviamente, y con gotas para evitar la sobreinfección, ¿ya? Porque esa bula suele romperse, se sobreinfecta, entonces sí dejamos gotas. Y el herpes zóster. Herpes zóster tienen que tenerlo también bien claro porque también puede ser grave, que ustedes tienen que derivar rápidamente al otorrino, y si es que esta infección donde parte con una otalgia empieza con mucho dolor y después tú ves el examen físico y no ves nada. Ahora, ojo, no toda otalgia que ustedes no vean nada le van a echar la culpa o van a pensar en un herpes, ¿ya? Porque a ver, la principal causa de dolor de oído, de otalgias, generalmente son otalgias referidas, ¿ya? Son disfunciones del ATM, solamente eczemas del conducto, ¿ya? Pero en estos pacientes son pacientes que también son generalmente más añosos, inmunosuprimidos, que les duele mucho el oído y empiezan a aparecer las vesículas. Aparecen las vesículas y el virus herpes puede afectar el nervio cócleo-vestibular y el paciente se va a quejar de hipoacusia, se va a quejar de vértigo y va a aparecer una parálisis facial. Si aparece la parálisis facial, este síndrome, esta triada, se conoce como síndrome de Ramsay-Hunt, ¿ya? Y hay que hospitalizarlo, hay que tratar con valaciclovir, aciclovir, corticoide sistémico, analgesia. Ya, eso con la patología del oído externo, ¿ya? Ahora nos vamos a la patología del oído medio. Otitis media aguda. Una de las cosas más frecuentes es la infección bacteriana más frecuente en el niño. La entrada al oído medio generalmente es desde la rinofaringe por los gérmenes que producen una reacción inflamatoria. A través de la trompa de Eustaquio van a subir al oído medio y van a generar esta infección, ¿ya? El síntoma cardinal de la otitis media aguda es la otalgia. ¿Y por qué se produce esto? Porque el pus, el moco que está acumulado en el oído medio, genera una presión sobre el tímpano y eso genera mucho dolor, ¿ya? Se dice que el 60% de los niños experimenta al menos un episodio de otitis antes de los 3 años y la mayor incidencia de las otitis media agudas está entre los 6 y los 18 meses. La fisiopatología eh, es generalmente estacional en la época de invierno, donde hay mayor prevalencia viral, ¿ya? Generalmente se produce, como les dije, la colonización de la rinofaringe, se produce un edema de la trompa de Eustaquio, hay una disfunción tubaria, o sea, no funciona bien la trompa de Eustaquio por el mismo cuadro viral y además acuérdense que los niños tienen per se una menor función de la trompa de Eustaquio porque es una trompa de Eustaquio que es más inmadura, es más corta y es más horizontal, ¿ya? Entonces, todos esos son factores que facilitan que la OMA se dé más en los niños. Esta disfunción tubaria empieza a producir una presión negativa en la caja timpánica y el paso de los patógenos hacia el oído medio y se produce la otitis media aguda, ¿ya? Este líquido que se acumula en el oído puede ser estéril, puede ser solo moco, solo ceroso, o puede contener virus o puede contener bacterias, ¿ya? Acuérdense que el oído medio tiene solamente su forma de regular la presión
mediante la trompa de Eustaquio. Entonces, si esto está cerrado de hematoso, se transforma en una caja cerrada y ahí el virus va a estacionarse. Todo líquido que no se mueve ya saben que se sobreinfecta. ¿Ya? Entonces ahí sí se coloniza con bacterias y se produce la OMA. Entonces, la OMA puede ser viral solamente, sí, son más autolimitadas y de curso más rápido, ¿ya? No hay una clínica florida y se pasa rápido. Un poquito de dolor de oído, un poquito de eritema, listo, paso, ¿ya? La bacteriana es cuando ese moco en el oído ya se sobreinfecta con bacterias y se transforma en pus. Entonces, eso sí genera más sintomatología. Como les dije, dentro de los factores de riesgo es la edad, 6-18 meses el más frecuente, historias familiares de hacer otitis, asistir a sala cuna o a jardín infantil, decir que la lactancia materna está estudiada que es un factor protector, al menos hasta los 3 meses de edad, por lo menos, y la exposición a tabaco sí es un factor de riesgo de producir otitis media. Dentro de las bacterianas, la bacteria más frecuente, del 30 al 50%, es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y por eso es tan importante la vacunación, que lo voy a nombrar después. Ha aumentado también los casos de hemófilo influenzae, ¿ya? Entre los dos hacen como el 60-80% de los casos. Uno sospecha que está el hemófilus ahí metido cuando la otitis se acompaña de otras cosas que también se los voy a decir. Y las virales 5 a 10% por sí solo puede ocasionar una OMA, en general viene acompañado de otros síntomas, como ustedes saben, el VRS, rinovirus, influenza. Y también puede ser una otitis media aguda mixta. En la foto que está ahí se puede ver un tímpano clásico de una otitis media aguda. Es una otoscopía en el cual se ve la membrana timpánica abombada con pus en su transparencia. Entonces, en la clínica generalmente va a ser precedida de cualquier cuadro viral, rinorrea, congestión nasal, compromiso de estado general, odinofagia, tos, puede o no puede haber fiebre, ¿ya? Y de repente hay una otalgia intensa, es una otalgia intensa, aguda, en que si es un lactante va a llorar de forma desesperada tocándose la oreja y ahí ya tienes como la orientación de que algo puede estar pasando, porque la otalgia es muy intensa, sobre todo cuando es bacteriana, ¿ya? Entonces, la otalgia, síntoma cardinal. Puede haber hipoacusia de conducción, les dije que fiebre puede haber como no puede haber, y puede haber otorrea, sí. ¿Por qué? Porque el pus empieza a bombar la membrana timpánica y se puede producir una perforación y ahí va a empezar a salir el pus por la perforación. Y se puede acompañar de conjuntivitis, y esto es uno de los signos de que te hace sospechar de que es un hemófilo. Entonces, en el examen físico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el abombamiento de la membrana timpánica, una inmovilidad de la membrana timpánica que se puede ver con otoscopios neumáticos. Eso en la clínica nadie lo hace, no puede ser tan mala onda, porque imagínate lo que dolería que te hicieran una otoscopia neumática. No sé por qué en todas partes siguen hablando de la otoscopia neumática, en verdad no lo usamos, pero que ustedes tienen que saber que si uno lo hiciera, hay una inmovilidad de la membrana timpánica, obviamente está tensa con líquido adentro, va a estar opaca, va a estar eritematosa, se pueden ver bulas, vas a ver un nivel hidroaéreo como el que se ve ahí, que se ve el pus clarito. Entonces, lo más significativo, opaco, abombado e inmóvil. Eso es una otoscopia normal, ¿ya? Eso es un oído derecho, se ve el cono luminoso en el cuadrante antero-inferior, yo no sé si ya vieron la anatomía de hacer una otoscopia, pero eso es una otoscopia normal. Entonces ahí compárenla con esta foto, donde está pésima la foto, una membrana timpánica que está opaca, que se ve el líquido en su interior, y ya esto ya es como, no te cabe ninguna duda, es una membrana timpánica que está como una dona, se habla del signo de la dona, ¿ya? Porque el mango del martillo, el humbo, va a dejar la membrana timpánica ahí y el resto de la membrana timpánica va a estar toda abombada con pus en su interior. La vas a ver así, eritematosa también, y cuando no todas las otitis medias agudas bacterianas se perforan, ¿ya? Si es que la trompa de Eustaquio se permeabiliza, va a salir el pus por la trompa de Eustaquio y no necesariamente evoluciona a una perforación timpánica con la salida de pus. Pero para que ustedes sepan que sí puede pasar, ¿ya?
que se perforó, salió el pus y ahí se pasa el dolor, porque se acaba la tensión de la membrana timpánica. Y queda esa perforación que es autolimitada, se va cerrando sola, generalmente se demora como 2 semanas en cerrarse y uno le da plazo de que se cierre hasta 3 meses, ¿ya? Después de una otitis media aguda, la mitad de los niños pueden tener una OME, que es una otitis media con efusión. ¿Qué es? Que es que haya moco ahí permanente en el oído. O sea, ese líquido se limpió, es un líquido que ya está estéril, que no tiene bacterias, que no está infectado, no es una infección, pero va a haber un moco atrapado en el oído medio. Y eso se llama OME, que es otitis media con efusión, y generalmente después de una OMA pueden quedar con OME, ¿ya? Y eso también uno le da plazo para que se limpie 3 meses. Después uno tiene que tomar ciertas conductas que después también se los voy a contar. El 90% se resuelven espontáneamente. Ya, el tratamiento. Primero, sintomático siempre, ibuprofeno sí, hay que antiinflamar, ya, y paracetamol se puede ir intercalando de acuerdo a si tiene fiebre, el dolor que tenga. Y antibiótico, ya, acuérdense que la más frecuente es Streptococcus pneumoniae, que es sensible a penicilina. Entonces el manejo es amoxicilina en dosis altas, 80 a 90 miligramos por kilo día, y acá en Chile dividido en 2 dosis, ¿ya? Por eso es importante hacer el diagnóstico correcto y que no nos lleguen otitis externas tratadas con amoxicilina porque es causada por otra bacteria, Pseudomonas, ¿ya? Créanme que eso pasa mucho, así que eso es lo que más quiero que se les quede, diferenciarlas, ¿ya? Entonces, el manejo con amoxi ustedes lo van a hacer ante una otitis media aguda, ¿ya? Eh, Generalmente uno, o no, no generalmente, a veces uno podría observar la otitis cuando son leves, cuando no está bombado y no le ves el pus así tremendo, no les duele muchísimo, puedes decir, tiene un poco de líquido, está muy opaco, pero le duele, está con todos los síntomas, voy a esperar. Uno puede esperar y no tratar al tiro con amoxicilina. Pero hay ciertos casos en que sí hay que tratar inmediatamente con el antibiótico, ¿ya? En los menores de 6 meses, en las omas bilaterales entre los 6 meses y los 2 años, cuando hay otorrea y en los cuadros más severos, ya, o sea, cuando la clínica es más florida. La duración del tratamiento en los menores de 2 años, 10 días. 7 días entre los 2 y los 5 años en omas que son moderadas, y en los mayores de 5 años, en cuadros que son más leves, puedes dejar 5 a 7 días. En la consulta no dejamos menos de 7 días en general a una OMA, ¿ya? Pero esto es lo que dice la literatura. El niño no responde, bueno, si el niño no responde, tú cuando tú dejas un tratamiento antibiótico en verdad para lo que sea, tú tienes que ver una respuesta clara a las 48, 72 horas. O sea, tú le tienes que decir a la mamá, este niño a las 48 horas tiene que estar sin fiebre, sin dolor, mejorando el ánimo, o sea, todo bien, ¿ya? Esto tiene que ir mejorando. Si después de 48 horas el manejo no está funcionando, es que algo está pasando, ¿ya? O es resistente, o es un hemófilo que tiene beta-lactamasa, ¿cierto? Entonces tienes que agregar clavulánico. Entonces los vas a dejar con amoxicilina clavulánico si es que a las 48 horas no responde bien, ¿ya? Ahora, es muy osado decir, uy, no está funcionando bien, dejemos el amoxiclavulánico, que le vaya bien, vuelo, o sea, ahí igual deriven a otorrino, ¿ya? Les pueden dejar el amoxiclavulánico, pero derivar a otorrino si es que no está respondiendo como debiese, ¿ya? Eh, Ojo, cuando hay alergia a la amoxicilina, cuando no hay antecedente de choque anafiláctico, se puede dejar una cefalosporina, el cefuroximo, la cefuroxima 30 miligramos por kilo día, 2 veces al día, y cuando hay antecedente de anafilaxia hay que dejar un macróleo, ya que puede ser claritromicina o eritromicina, y la ceftriaxona ya para cuadros más severos, en los pacientes hospitalizados. Lo que les decía dentro de las medidas preventivas, la vacunación, que con los años se ha ido agregando la vacunación del neumococo 10 valente, que se cambió a 13 valente, que es mejor, y desde el 2018 forma parte del PNE. Así que con la vacunación estamos ok. Y otras medidas que uno puede decirle a la mamá, ojo en el lavado de manos, la lactancia materna, si es que es un lactante menor, evitar la exposición a humo de cigarro, retardar si es que se puede, según la realidad, la asistencia al jardín, hasta la cuna. Se pueden encontrar con algo que se llama otitis media aguda recurrente, ¿ya? OMAR. ¿Y qué significa esto? Son niños que hacen más de 4 otitis medias agudas en un año,
el último episodio en los últimos 6 meses o más de 3 en 6 meses, ¿ya? Y ahí hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, inmunosuprimidos, hay que estudiar las inmunodeficiencias, en la disquinesia ciliar primaria, hay que estudiar fibrosis quística, hay que ver si tiene alguna malformación anatómica, los pacientes que son fisurados, ¿cierto? Fisura labiopalatina, tienen alteraciones en la función de la trompa de Eustaquio, pueden hacer más otitis media aguda a repetición. Eh, Hay que conocerlo y si a ustedes les llega a sospechar este tipo de cosas, derivarlo, ¿ya? Vamos a pasar ahora a eso con la otitis media aguda, la otitis media con efusión, que ya se las nombré un poco. ¿Qué es? Es la presencia de líquido en el oído medio, pero sin signos de infección, ¿ya? No hay fiebre, no hay dolor, no se acompaña generalmente de un resfrío, bueno, sí, sí, lo va a acompañar de un resfrío porque se acumula moco en el oído medio, pero no tiene esta otoscopía de la otitis media aguda y tampoco va a haber fiebre, ¿cierto? Eh, ¿Por qué pasa esto? Cuando hay una disfunción de la trompa de Eustaquio, que puede generalmente en los niños, como les dije, y en los niños que tienen rinitis alérgica. O sea, no es menor, no es menor la cantidad de OME que vemos en las consultas por la cantidad de niños que hay con rinitis alérgica, ¿cierto? La rinitis alérgica hace que haya una inflamación de toda la mucosa nasal, cavidades paranasales, de la trompa de Eustaquio, se tapa con moco, y el que no funcione bien la trompa de Eustaquio empieza a causar todas estas alteraciones que les nombré, que se empieza a ver una presión negativa en el oído medio, y se produce una hiperplasia, una metaplasia de la mucosa del oído medio que empieza a secretar líquido, ¿ya? Efusión. Y eso empieza a hacer que la caja timpánica se llene de líquido. Esto puede evolucionar. Si esto se mantiene así y se mantiene la presión negativa, no solamente va a estar con líquido, sino que va a empezar el tímpano a retraerse por la presión negativa. Y esto puede evolucionar a que el tímpano se perfore o incluso que empieza a meterse piel y esto se llama otitis media crónica con esteatomatosa. ¿Ya? La disfunción tubaria como factor predisponente, las guarderías, tabaco, malformaciones congénitas, el reflujo, pacientes irradiados que no les funciona bien la trompa Eustaquio, alteraciones craneofaciales y obviamente estar frente a un resfrío, cualquier cosa. En el fondo es cualquier cosa que haga que la trompa Eustaquio no funcione bien. ¿Ya? Eso es como lo que tienen que tener presente. ¿Cuál es la clínica? La clínica es hipoacusia de conducción, ¿ya? Sentir el oído tapado. En el fondo el paciente escucha como si le estuvieran así, apretando el trago. Esa es la sensación de tener una OME, ¿ya? Y por eso se dice que hay autofonía también, como, doctora, me siento mi voz, ¿ya? Se escuchan su voz, no son pacientes que hablan fuerte como una hipoacusia sensorio-neural, porque se escuchan todo el rato, entonces no va a hablar tan fuerte. Puede haber otalgia, no es un síntoma cardinal, y vértigo solamente cuando es tanto, tanto el líquido que empieza a haber una alteración en el oído interno, en toda la parte vestibular. No es lo más común tampoco, ¿ya? Entonces, en la otoscopía, ¿qué van a ver? Van a ver una membrana timpánica opaca, eritematosa, y a veces van a ver burbujas en su interior o niveles hidroaéreos, ¿ya? Como les digo, no es una membrana timpánica que esté abombada ni que se vea pus. Generalmente es un líquido que es transparente o es citrino, ¿ya? Ojo con las OME que son unilaterales, sobre todo en los adultos, porque puede haber algo que esté tapando la trompa de Eustaquio de ese lado como un tumor. Entonces, siempre una OME unilateral en un adulto hay que hacer una nasofibroscopía, ¿ya? Y la impedanciometría van a ver curvas B. Curvas B es que el tímpano no se está moviendo, que está lleno de líquido en su interior, ¿ya? Ahí, curvas B. Y en la audiometría ven la hipoacusia de conducción. Ven que en el oído derecho la ósea está en 10 y la aérea está en 30. O sea, hay un gap de 20 decibeles o una hipoacusia de conducción, ¿ya? Dentro del tratamiento,
No hay que dar antibióticos, no hay que dar antiinflamatorio, no hay que mandar a vacunarlo, no hay que inflar la trompa Eustaquio, o sea, todas esas cosas han sido muy desestimadas. En alguna literatura también desestiman el uso de corticoides, de antihistamínico, de descongestionante, pero yo lo dejé aparte porque generalmente en la práctica clínica vemos la mayoría de las OME en pacientes que tienen rinitis alérgica. ¿Y cuál va a ser nuestro tratamiento? Va a ser con antihistamínico, va a ser con corticoides nasales y de acuerdo caso a caso y de acuerdo de la edad del paciente, uno puede dejar terapia corticoidal para desinflamar y para poder permeabilizar esa trompa Eustaquio, ¿ya? Lo más importante es que si la OME, esta otitis con efusión, se mantiene por más de 3 meses, tiene indicación quirúrgica de instalación de tubos de ventilación, en el cual uno le hace un hoyito al tímpano e instala una collera o un tubo T, que son dos tipos de tubos, para que ese oído medio ventile, porque ese oído medio necesita ventilar por alguna parte, ¿ya? Como la trompa Eustaquio no está funcionando, tenemos que nosotros generar esa ventilación a través del tímpano, ¿ya? ¿Cuándo vamos a poner al tiro los tubos de ventilación? En las OME que llevan más de 3 meses o en pacientes con algunos factores de riesgo, por ejemplo, que la hipoacusia sea más de 35 decibeles, que tengan alteraciones craneofaciales, en los pacientes síndrome de Down, que tengan un trastorno severo del lenguaje, en un paciente ciego, o sea, son pacientes que tú necesitas que la audición se recupere rápidamente y no le vas a dar chance a si responde o no responde en 3 meses, ¿ya? Y ojo con estas alteraciones de la membrana timpánica, porque si las OMEs se mantienen, acuérdense que la presión negativa va a empezar a hacer que el tímpano se retraiga. Entonces, cuando ya hay bolsillos de retracción, también es una indicación de que hay que poner tubos de ventilación. Ahí abajo se ven los tubos de ventilación, este azul es el tubo T y estos otros son distintos tipos de collera. En la primera instancia uno pone colleras, ¿ya? Cuando fallan las colleras más de 2 veces o en ciertos pacientes uno elige los tubos T que duran un poquito más puestos. La otitis media crónica. Tenemos la otitis media crónica simple, en el cual hay una inflamación crónica del oído medio por más de 12 semanas y hay una perforación timpánica. O sea, la definición de otitis media crónica es perforación timpánica que no cierra en más de 3 meses. Entonces, si alguien te dice, este paciente tiene una otitis media crónica, tú inmediatamente es como, ya, tiene una perforación timpánica, ¿ya? La clínica, otorrea. El paciente te va a decir que de forma intermitente le supura el oído y sobre todo cuando se le moja, ¿ya? Y tienen una hipoacusia que puede ser conductiva o puede ser mixta. No sé si ya vieron o no ya vieron los diapasones, que son algunas pruebas eh, auditivas que tú puedes hacer en la consulta y es muy rápido de hacer, que le pones al diapasón al paciente y como tienen una hipoacusia conductiva, en el oído perforado el rine va a estar negativo y el Weber va a lateralizar al oído perforado, ¿ya? Eso también como que los preguntan en las pruebas. Así se ve. Una perforación puede tener distintos tamaños, ¿ya? La primera foto se ve una gran perforación, este es un oído derecho, y se ve una perforación que ocupa los dos cuadrantes posteriores, y en el cuadrante postero superior está la articulación incuboestapedial ahí que se ve hermosa con la rama larga del yunque y el estribo. Y la foto de la derecha, que es un oído izquierdo, tiene una perforación anterior, anteroinferior, que es más pequeña, es de un cuadrante. La foto de la izquierda es una foto como bien, bien feaza. Yo creo que eso es como una perforación post-OMA, porque miren cómo está el tímpano, está súper inflamado, ¿ya? O puede ser una otitis media crónica que está muy activa y lleva mucho tiempo supurando, porque ven cómo está el resto de la membrana, está inflamada. En cambio, la foto de la derecha ya es una crónica que está más tranquila. Y aquí hay más fotos, distintas perforaciones. Se ve hasta la ventana redonda ahí abajo, súper buena. ¿Cuál es el tratamiento? El paciente si está supurando, el germen que ocurre acá en la otitis media crónica es la pseudomonas. Entonces son gotas, tratamiento tópico. Y en esto también nos llega mucho perforaciones timpánicas supurando con amoxicilina, ¿ya? Así que también ese mensaje a la casa, perforación timpánica supurando es pseudomona, por ende es gota con cipro, ¿ya? Limpieza bajo microscopio por otorrino, protección del agua. Los oídos, acuérdense que perforación timpánica no puedes hacerlo en lavado de oído, no se puede mojar porque agua que entra al oído medio se va a infectar,
¿ya? Y se le puede ofrecer al paciente el tratamiento quirúrgico, que es cerrar esto con un injerto con una tímpanoplastía, así se llama. El objetivo principal de esta cirugía es prevenir las complicaciones, porque una otitis media crónica puede tener complicaciones como laberintitis, parálisis facial, meningitis, ¿ya? Entonces, para eso uno ofrece la cirugía para poder cerrar esa perforación. Y como objetivo secundario es mejorar la audición. No siempre se mejora cerrando el tímpano, habitualmente sí, pero no es como el objetivo principal, no por eso tú cierras el tímpano, ¿ya? Y depende de la hipoacusia uno puede ofrecer audífono. Y por último, la otitis media crónica colesteatomatosa, que esto también tienen que derivarlo inmediatamente, es el epitelio escamoso queratinizado que se mete al oído medio. O sea, coloquialmente es piel que se metió al oído. Entonces, ¿cómo se explica al paciente? Que es como un quiste de piel que tiene una perimatriz y tiene una matriz. Y esto tiene enzimas que son osteolíticas, entonces van comiendo hueso, ¿ya? Y va avanzando, un colesteatoma avanza, ¿ya? ¿Por qué se puede producir? Puede ser congénito o puede ser adquirido. El congénito es por una mala migración embrionaria de células epiteliales que se quedan en el oído medio y tú ves con un tímpano sano, detrás del tímpano, una masa blanca, ¿ya? Y los adquiridos, que son los más frecuentes, puede ser primario, que son espontáneos asociados a bolsillos de retracción, o sea, son pacientes que tienen una mala función tubaria, que el tímpano se empezó a retraer y se empezó a meter piel por el bolsillo de retracción, ¿ya? Y el secundario es debido a alguna perforación, ya sea traumática, una otitis media aguda, o sea, perdón, otitis media crónica, que se empezó a meter la piel. El tratamiento es siempre quirúrgico, siempre. Hay que ofrecer al paciente una cirugía radical modificada, una aticotomía, ahí va a depender, pero la función de esta cirugía es abrir, hay que fresar hueso, hay que sacar toda esta piel, ¿ya? La clínica, me salté la clínica es un paciente que supura, supura, supura y tiene años de supurar, de muy mal olor, tiene una hipacusia que va empeorando, a veces refieren que les salió sangre en algún momento, puede haber dolor, puede haber vértigo, que esos son signos de que el colesteatoma está avanzando y se puede estar complicando porque se puede estar metiendo al oído interno, ¿ya? Entonces, manejo de esto, eh, quirúrgico, siempre derivar con priorización al otorrino, ¿ya? Entonces ahí se ve cómo hay un bolsillo de retracción y en ese bolsillo de retracción se puede empezar a meter piel. Eso que se ve ahí es la piel que se está metiendo en la parte alta del oído medio que se llama ático, ¿ya? Ahí es donde generalmente se generan los colesteatomas y se empieza a meter la piel. Y aquí son fotos reales. En el izquierdo se ve arriba, en la pars flácida donde está el ático, se ve piel. ¿Ya? O sea, si ustedes ven eso, tienen que, cuando ustedes hacen una otoscopia de estos pacientes, miren bien hacia arriba y vean bien la pars flácida, porque ahí puede haber una costra, puede haber un pólipo, como se ve en la foto de la derecha. Son cosas que te hacen sospechar que detrás de eso puede haber piel. Hay que derivarlos rápido. ¿Ya? Ay, faltaba la otitis media fibroadhesiva, pero ya lo conversamos, que es las zonas de la membrana timpánica que están retraídas, ya que se produce por esta presión negativa y las otitis fibroadhesivas también hay que derivarlas al otorrino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar controlándola cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo del oído, de acuerdo a lo estable o no estable que lo veamos, porque esto puede evolucionar a un colesteatoma, ¿ya? Y son pacientes que se quejan de hipoacusia, de sensación de oído tapado, a veces les duele el oído, ¿ya? Y si es que se perfora, obviamente ya iban a tener otorrea, o ya con los otros síntomas que les comenté, ya sospechar de que es un colesteatoma. Así se ve. En el lado izquierdo se ve un tímpano que está retraído, de hecho está apoyado aquí, en la articulación incubo-estapedial. Y aquí está tan retraído que se generó un bolsillo de retracción apical, ya que es la parte superior. Si ven, acá no hay un colesteatoma. Se ve que está la articulación, se ve cómo está el yunque, parte del martillo, pero no hay piel. Tú en estos pacientes, en estos bolsillos, dices, aquí es muy probable que se pueda generar un colesteatoma. Entonces, al tiro derivarlos a otorrino. Y esto es una fibroadhesiva etapa 4, aquí está todo adherido, de hecho se ve que está adherido al promontorio, mira,
aquí está el promontorio, aquí, bueno, aquí todavía tiene yunque, pero generalmente en estas retracciones empieza a haber una erosión ósea, se empieza a comer la rama larga del yunque y tú ya no ves yunque, después empieza a desaparecer el estribo, esto es muy evolutivo. Y el manejo de esto, como les decía, a veces son estables, que tú los vas controlando y no se retrajeron más y se quedaron ahí, son oídos que no hay que hacer mucho, o a veces hay que ponerles tubo de ventilación, pero hay que estar siempre vigilando. Eso, muchas gracias. Fin. ¿Alguna pregunta? Bien sintética la presentación, doctor. Al hueso. Em, Tenemos varias manitos levantadas. Vamos a permitir que... Sí, tuve que quitarle la posibilidad de desmutearse, entonces. No sé quién... Ah, no, estaban aplaudiendo, parece. Sí, yo oí unos aplausos. Gracias. Sí. Em, Yo creo que lo dije todo, como bien claro, lo más resumido que pude, y los mensajes más importantes, eso, como reconocer cada patología en si es una otitis externa, si es una otitis media crónica o si es una otitis media aguda. Entonces, entre esas tres cosas, tener el esquema que uno se trata con gotas y el otro con antibiótico oral como la MOX. A ver, tengo una duda. Tengo medio un niño. A ver, acá hay una duda. Espérate, se me desapareció. Acá. Hace un tiempo me llegó un niño en el internado que consultaba por otalgia, pero me llamó la atención que primero comenzó la otalgia y a los 3 días un cuadro viral. ¿Esto puede suceder así? Sí, perfectamente, porque lo que yo te contaba que los niños generalmente tienen una mala función tubaria per se. Son trompas de Eustaquio que son más cortas, más horizontales. Entonces ese niño perfectamente puede haber tenido una OME, ya el líquido acumulado en el oído, y eso estar haciendo que le doliera el oído y después se resfrió. O un niño con rinitis alérgica, monte tú. Entonces, acuérdense que la OME sí puede doler. No es un dolor intenso como una OMA, pero una OME sí puede doler. De nada. Doctora, yo tengo dos preguntitas. Una, Ya, bien puntual en el caso de las otitis media externas que son por hongo, micóticas. sí. Habitualmente, ¿qué gotitas ocupan para el tratamiento? Dejamos clotrimazol, ¿ya? Antes habían como dos laboratorios que tenían las clásicas gotas, que es el Clotrimil y el Mycolis, como que nos turnábamos entre esas dos, y fueron desapareciendo, las descontinuaron, entonces ahora generalmente en la receta uno pone como cuatro opciones, les pone esos dos, pongo clotrimazol solución 1%, o sea, clotrimazol 1% solución tópica, o tolnaftato en gota, también el tolnaftato, ¿ya? Entonces, Mycolis, clotrimín, clotrimazol 1% solución tópica o tolnaftato en gotas. Y eso se deja 3 gotas cada 12 horas por 14 días. Obviamente habiendo limpiado el oído y que no se moje en el oído. Claro. Y otra cosa que creo que no sé si la mencionó tan claramente, como la importancia de como seleccionar bien el antibiótico para que no sea ototóxico, el tópico. Creo que no Ya, sé si lo hablo mucho. sí, buen punto, porque en la farmacia la verdad es que venden una amplia gama de gotas óticas y nosotros siempre dejamos ciprofloxacin, ¿ya? El ciprofloxacino no es ototóxico, puede entrar perfectamente por una perforación timpánica al oído medio y no ser ototóxico. Entonces, ¿qué gotas son esas? Generalmente con corticoide existen tres, que es el Ciprodex, el Cetraxal Plus y el Otex HC. Esas son como las tres gotas que son con cipro. Existen otras presentaciones como Otolizan, Oticum, que suelen dejar mucho los médicos generales, sobre todo el Oticum, pero tienen polimixina, tienen otras cosas que algunos componentes sí son ototóxicos
y no siempre van a tener una buena eficacia contra la pseudomonas, ¿ya? Em, También es importante decir que cuando hay una otitis media crónica, o sea, es una perforación timpánica que lleva años, años perforada, años supurando y en tratamiento con gotas, se produce una fibrosis importante de la mucosa del oído medio. Entonces, se dice que tú puedes dejar oticum, otelizan y todas estas cosas porque no va a entrar al oído interno, ¿ya? Pero en cambio, si tienes una perforación timpánica reciente, traumática o por una otitis media aguda de un niño, es un oído que no tiene esta fibrosis de un oído crónico. Entonces, tú lo que le pongas a ese oído y entre al oído medio, sí va a pasar al oído interno y sí puede causar ototoxicidad, ¿ya? Y ojo con la gentamicina, los aminoglicósidos que sí son ototóxicos. Muchas gracias, Doc. ¿Tienes otra duda? Y la otra cosa que, como para que la audiencia lo escuche, como qué alternativas tenemos de manejo, o sea, qué pilares de manejo no farmacológico tenemos frente a esta otitis, principalmente otitis media crónica. em, No farmacológico, sí, ya. Cuidados con el agua, principalmente, es lo que hay que decirle al paciente. Que un oído, un tímpano perforado o un tímpano muy retraído o un colestetoma, no le puede entrar agua. Pues si entra agua y se mete al oído medio, se va a infectar, ¿ya? Y se puede complicar. Entonces, medidas no farmacológicas de otitis media crónica, la principal y más importante es que se cuide del agua. ¿Y cómo? Existen varias medidas, pueden ser medidas más caseras, como usar un algodón con vaselina sólida. Y siempre le digo a los pacientes que no sea chico y que se les vaya para adentro, porque después llegan con el algodón metido adentro. Entonces, que se quede ahí atascado en el conducto y se pongan la vaselina sólida, cosa que haga una capa y no les entre el agua cuando se duchen, ¿ya? Y lo otro, que salgan de la ducha y lo boten, porque también hay pacientes con oídos perforados que les gusta estar con un algodón todo el día y explicarles que el oído debe ventilar, o sea, el oído no tiene que estar cubierto todo el día, solamente cuando se va a exponer al agua. Existen los tapones de natación, que son estos que son así, y ojo que los del ruido no sirven. Estos naranjos que son así redonditos para el ruido, esos no sirven para el agua, tienen que ser los de natación. O ya, lo mejor de lo mejor es que vayan a una casa de audífonos y tú le haces una receta que le hagan un molde. Le hacen como un molde de audífono siliconado y se lo hacen a medida de su conducto. Entonces, eso es lo más perfecto para que no les entre agua. genial. Y la última preguntita, aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo. A ver, vamos primero con las preguntas de la audiencia. Doc, una consulta, creo que era Sí, Noma. ¿Por qué inicia con amoxicilina sola y no al tiro con clavulánico? ya. Porque la mayoría de las OMA, acuérdate que dije hace 50% es por Streptococcus pneumoniae que es sensible a amoxicilina. Entonces, el manejo de una OMA es con amoxisola y solamente en ciertos casos tú vas a partir con amoxiclavulánico. Uno, cuando sospeches que es por hemófilo, y eso es cuando se acompaña de una conjuntivitis. Dos, cuando el paciente ya haya usado amoxicilina en el último mes. Si usó amoxicilina en el último mes, le tienes que partir amoxiclavulánico. En una otitis media aguda recurrente, también tienes que partir al tiro con amoxiclavulánico. O en una otitis media aguda severa, severa. Esos son como los principales casos en que tú vas a partir con amoxiclavulánico. No partir al tiro con clavulánico porque va a empezar a hacer resistencia innecesaria, como cuando tratan las amigdalitis con amoxiclavulánico como primera línea. No. ¿Qué más me voy a preguntar? En el caso de las otitis medias inflamatorias, como eczematosa, ahí principalmente mencionó como como medidas de antiinflamatorios, como tópicos, corticoides y cosas así. Espérate, ¿de cuál me estás hablando? ¿Me estás hablando de una otitis externa eczematosa? Sí, sí, Es inflamatorias. como es lo que dije como en el cuadro principal, como en la primera Sí, diapo.
la primera diapo. Ya, ya, Y si no me equivoco, habló algo de como hidratantes. sí, ya. ¿Qué me recomienda? Ya. Una consulta que es muy frecuente es la picazón del conducto auditivo, en que tú no ves hongos, no ves nada, ves un conducto que de los 2 tercios mediales está todo sano y ves solamente el tercio externo muy reseco, lo ves descamado, a veces lo ves eritematoso y se da más en los pacientes con dermatitis atópica, ¿ya? Y ahí, cuando yo lo veo así, en esas condiciones que te estoy contando, les dejo un corticoide tópico, mometazona en ungüento, que lo dejo en la noche por 5 días, y luego de eso, mantener esa zona hidratada. Les digo que con el dedo muy limpio, tamaño de una lenteja, puede ser o vaselina líquida, o, así como el secreto de la abuelita, aceite de rosa mosqueta, que no lo venden en las farmacias habituales, sino en alguna como más alternativa. Y eso mantiene bien hidratado. No que lo use todos los días, pero lo puede ir usando por periodo, o sea, cuando le empiece a picar de nuevo. Y por supuesto decirles que no se manipulen, porque generalmente como les pica, se rascan con cotonitos, con tapas. Te juro que me han dicho unas cosas impensadas del con qué se rascan. Y más descamas, y la piel más descamada, más pica. Entonces un círculo vicioso que hay que romper. Perfecto. Esas eran todas las dudas que tenía. Súper. Dejamos si la audiencia tiene alguna duda a último minuto. Mientras tanto, avisos generales. En el correo esta semana a los participantes se les informó, bueno, de los links y tenemos este taller práctico que va a ser en las dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso en Reñaca. Para eso necesitamos confirmar su asistencia, que de todas formas es obligatoria, pero necesitamos confirmar su asistencia a través de un formulario que se les envió el correo, pero les copio el mensaje aquí mismo, el link, para las personas que todavía no lo responden, que lo respondan a la brevedad. Esos avisos de utilidad pública y para que se vayan programando, la próxima semana tuvimos que crear una nueva sesión para un docente que le surgió algo de último minuto, así que vamos a tener clases martes, miércoles y jueves. Les vamos a enviar los links oportunamente, pero la próxima semana vamos a tener clases martes, miércoles y jueves. Esos dos avisos principales. Y bueno, vamos a dejar de grabar.